Te damos las gracias y oramos, Padre, para que tú conduzca esta reunión en esta noche. Que cada una de las personas que están ahí conectadas en línea, la presencia del precioso Espíritu Santo, el cual es el Maestro, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos conecta con el Padre a través de Jesucristo, su Hijo amado. Señor, en este momento oramos para que este lugar se convierta en una plataforma de donde la palabra, así como tu palabra relata que desde el monte Sinaí salió la Torá, salió la palabra, y la palabra salió para todo el mundo y llegó hasta nosotros, que asimismo desde este lugar y desde esta plataforma que también, al igual que yo, están transmitiendo, están ministrando la palabra, que la palabra salga y se introduzca en cada casa, que se introduzca en cada persona, que se introduzca en las vidas que necesitan a Cristo, que se introduzca en la vida que necesitan un milagro en este instante de la palabra de Dios. Señor, tú eres escudo alrededor nuestro, eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que cuando nosotros atendemos a tus estatutos y observamos tu palabra, tú no enviarás ninguna enfermedad sobre nosotros, tus hijos. Y yo envío la palabra sobre cada casa espiritual, sobre cada casa por familia que está en sintonía con nosotros en esta noche. Y te pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre, qué bueno que muchas veces nosotros preparamos programas y preparamos cosas, pero no nos presentamos y lo presentamos delante de ti. Aquí en esta noche te presento esta plataforma y te pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, en este instante, que de donde quiera que me estén escuchando, de donde quiera que me estén viendo, esta palabra se salga de los auriculares y penetre a las vidas, a esas casas espirituales, a esas casas físicas donde hay parejas, hay familias que están reunidas, que están congregadas en este instante, que están con nosotros conectados. Y aquí está la iglesia, en la iglesia, el cuerpo de Cristo en este instante. Y enviamos tu palabra y que esa palabra se convierta en la espada del Espíritu y que se meta y se introduzca dentro de los cuerpos, dentro de las casas, que donde hay disensión, la palabra traiga ahora mismo el shalom de Dios, que donde hay enfermedad, la palabra traiga sanidad en este instante. Que donde hay sequía, la palabra traiga abundancia, agua de abundancia. Ella es el agua. Que donde hay sed, que donde hay hambre, la palabra se convierte en el pan de vida. Que donde hay, Señor, necesidad de que haya fortaleza en los huesos, la palabra se convierte en la leche que trae el calcio necesario para fortalecer la vida individual de cada persona que me está viendo en este instante. Padre, que donde hay una necesidad, tú eres el proveedor. Tú dices que tú eres Jehová Jaira, Yahweh Jaira, el proveedor. Provee, Señor, que esa palabra se convierta en la espada del Espíritu y que donde hay una persona que está postrada ahora mismo con dolor en los huesos, con dolor en el cuerpo, con dolor de cabeza, con dolor, Señor, en cualquier parte, ahora mismo ella se convierte en la espada del Espíritu que destruye, que rompe, que arruina, que arranca, que desbarata todo virus, que destruye todo virus, y que toda persona que está intubada en este instante, en el poderoso nombre de Jesús, tú pases tu mano y desarraigues esos tubos y que pongas esos pulmones a funcionar normalmente. Señor, gracias te damos por las sanidades, gracias te damos por la cobertura tuya sobre la ciudad, sobre los hogares, sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre los adultos, sobre los ancianos, sobre las mujeres, sobre los hombres. Padre, gracias te doy por los hombres que salen a trabajar, por los trabajadores esenciales que tienen que ir, Señor, a arriesgarse. Y ya, gracias a ti, Dios, tú tienes tu cobertura sobre sus vidas. Padre, yo lo bendigo en el nombre del Señor en esta noche. Bendigo su vida en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Que la paz de Dios entre en tu hogar. Que la paz de Dios que entre a través de esta programación en el nombre del Señor en esta noche. Y que esa palabra de Dios se introduzca y que se haga el fundamento. Y que esa palabra de Dios te levante. Y que esa palabra tú sigas hacia adelante creyendo, confiando que Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Que Dios te va a cuidar. Que Dios cuida de
ti, que Dios cuida de los tuyos, que Dios cuida de los que aman, de los que a Él les aman. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, bendigo sus vidas, les bendigo a cada uno de ustedes, bendigo a cada uno de ustedes en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias le doy al Rey eterno, gracias le doy a ese Rey eterno, que ahora mismo estamos haciendo una cadena en link, un link entre todos nosotros en el Espíritu, solamente clamando a Dios, clamando al Eterno, pidiéndole al Eterno, oh Dios, que ahora en este instante Él se convierta en nuestra protección, en nuestro escudo, en nuestra tienda, esa tienda que acampó, esa tienda que era la que en el desierto Israel por 40 años estuvo caminando y estuvo en 42 campamentos, y que esas tiendas que ellos hacían, donde ellos dormían, esas casas de campaña que eran más como casas de campaña, esas casas de campaña iban a representar, era una tipología de Cristo, que luego dice Juan en el capítulo 1 verso 14, y aquel verbo se hizo carne, y aquel verbo hizo tabernáculo, acampó, se hizo una tienda, una suca, se hizo en medio de nosotros, hizo una carpa temporal, y eso es lo que nosotros tenemos en este cuerpo, una carpa temporal. Estamos aquí por un tiempo, porque en breve dice la palabra que seremos transformados y tendremos el cuerpo que tuvo Cristo, el mismo cuerpo que tiene Jesucristo el Mesías, un cuerpo que va a poder caminar, que va a poder hacer muchas cosas, no se enfermará, no podrá, no sufrirá de vicisitudes, ni de dolor, ni de llanto, sino que vamos a estar con Él por la eternidad, dice la palabra. Bendiciones para todos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo. Quiero en esta noche entrar a la palabra, ya que estamos compartiendo, comentando el libro de Mateo. Comentamos el capítulo 1, el 2, el 3, el 4 la semana pasada, y hoy vamos a compartir el capítulo 5 del libro de Mateo. Y en el día de hoy voy a estar compartiendo en el capítulo 5 del 1 al 12. Vamos a compartir esos 12 versículos en esta noche. Y Mateo, hablando sobre el sermón del monte, y quisiera que entendamos que este evangelio de Mateo comienza con, es uno de las enseñanzas de Jesús, y comienza el ministerio de Jesús con el sermón en el monte, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, la primera de 5 importantes secciones de enseñanza. Las otras Jesús la está estableciendo en el capítulo 10 de verso 5, y en el capítulo 11 verso 1, en el capítulo 13 del 1 al 53, y en el capítulo 18 verso 1, y también en el capítulo 19 verso 1, capítulo 24 3, y también en el 26 1. Ahora, concluye el ministerio de Jesús con la gran comisión, en la cual Jesús les pide a los discípulos que hagan discípulos. Y me llama la atención esa palabra, porque esa palabra, que hagan discípulo, es la palabra mateteusates, que significa estudiante. Una de las cosas que el Señor le pide a esto es que hagan discípulos, que hagan estudiantes, y de todas las naciones, dice el libro de Mateo. Y me llama la atención porque Jesús dice allí en Mateo 28, 19, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que él había mandado. Capítulo 28, 19 y 20 del libro de Mateo. Entonces, es sumamente importante esto, porque es casi seguro que el sermón del monte es una colección de enseñanza en vez de un sermón predicado en una sola ocasión. Cuando nosotros entendemos eso, es demasiado largo y complejo para que los oyentes lo puedan absorber en una sola vez, y funciona mejor como una obra escrita que oral. Por eso es que aproximadamente la mitad de Mateo, en paralelo a Lucas, una parte en el sermón de Lucas en el llano,
y el resto esparcido por la obra de Lucas en el capítulo 11, del verso 2 al 4, en el capítulo 9, 13, y del 33 al 36. Y también este sermón es el discurso inaugural de Jesús, en el que él escribe su visión, o mejor dicho, describe su visión de la vida en el reino del cielo. Y Mateo usa la palabra reino, reino de los cielos, en vez de reino de Dios, en reverencia al nombre de Dios. Los términos son sinónimos. Jesús delinea los principios por los cuales el reino se rige. Y una de las cosas que no es una colección de reglas para tener éxito en esta vida, sino un llamamiento para vivir con las reglas del reino. El propósito del Sermón del Monte, que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo, no fue un mensaje como la gente piensa. O sea, era una colección de reglas, no para tener éxito en esta vida, sino un llamamiento para vivir de acuerdo con las reglas del reino. Por eso es que no tenemos que esperar a la eternidad para ver el reino. Está entre nosotros. Jesús proclama en Mateo capítulo 3, 2, Mateo 4, 17, Mateo 10, 7, Mateo 12, 28. Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino se refiere a cualquier lugar donde reina el Señor. Los discípulos de Jesús viven con un pie en este mundo y el otro en el reino. Y es importante que usted entienda, y es importante que usted tenga una Biblia, que usted esté viendo la Biblia, que no me esté mirando a mí, que usted se asegure que lo que yo le estoy diciendo es bíblico, que lo que yo te estoy transmitiendo no es lo que yo pienso, ni lo que yo quiero que tú entiendas. Lo que yo te quiero hacer entender es que tú te debes guiar por el propósito de la palabra de Dios. Toda enseñanza que no esté sujeta a la palabra de Dios, usted tiene la libertad. Usted es libre para rechazarla. No debe de entrar en su espíritu. Bendito sea el Señor. Ahora, en el capítulo 5, del 3 al 12, vamos a ver las beatitudes, o la beatitud. Lo que significa beatitud es beatitud, viene esa palabra, que significa actitud, beatas, que significa virtuoso, que significa devota, significa bienaventuranza. En la bienaventuranza, Jesús le da la vuelta al mundo, y creemos en el orgullo personal. Jesús bendice la pobreza de espíritu y buscamos el placer. Jesús bendice a aquellos que lamentan. Vemos prosperidad en gente agresiva. Jesús bendice a los frágiles. No encanta a cada uno de nosotros. Nos encanta la buena comida, bebida. Jesús bendice a aquellos que sufren de hambre, sed por justicia. Cada bienaventuranza con la palabra griega Macario, que generalmente se traduce como bendito, pero a veces se traduce como alegre. Nos encanta, como te decía, cada una de estas bienaventuranzas. Bendito es una traducción preferiblemente por sus connotaciones religiosas, que generalmente se traduce como don de Dios. Y usamos la palabra alegre más abiertamente, a menudo de manera que contradicen la bienaventuranza, de manera que celebran nuestro poder o la satisfacción de nuestro apetito. Pero en el lenguaje sagrado, el son, falta. Por ejemplo, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, dándole un sentimiento de exclamación. Oh, la bendición de los pobres de espíritu.
La versión de Lucas de la bienaventuranza en Lucas capítulo 6, verso 20 al 26, es bastante diferente a la versión de Mateo. En Lucas Jesús dice, bienaventurados seáis vosotros los pobres. Comparado con la versión de Mateo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Usted tiene una Biblia, yo confío que usted está leyendo conmigo. Oiga bien, la versión de Lucas de la bienaventuranza en Lucas capítulo 6, verso 20 al 26, es bastante diferente de la versión de Mateo. Lucas incluye solo 4 beatitudes que son, o 4 bienaventuranzas, que son más cortas y físicas. En Lucas dice, bienaventurados seáis vosotros los pobres, comparado con la versión de Mateo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas también equilibra las bienaventuranzas con lamentaciones. Por ejemplo, la primera bienaventuranza se equilibra con ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestros consuelos. Lucas 6:24. Ahora, volviendo a Mateo, en el capítulo 5, del 1 al 2, dice que Jesús subió al monte. Y viendo la gente subiendo al monte, las montañas son a menudo lugares de encuentros con Dios. El más obvio siendo Moisés en el Sinaí, cuando usted mira Éxodo capítulo 19, verso 34. Mateo incluye muchos de la tipología de Moisés en este evangelio, aunque considera a Jesús como más grande que Moisés. Pero ambos, Moisés, Jesús y Moisés, son amenazados, quiero que usted mire esto, en la infancia por el edicto de un malvado regidor, Faraón. ¿Se acuerda del Faraón en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2? Allí Faraón dicta un edicto. De igual manera pasó con Jesús en Mateo capítulo 2, del 13 al 15, que también Herodes quería matarlo. Igual Jesús y Moisés son rechazados por su propio pueblo. En Éxodo capítulo 2, verso 14, allí Moisés le dice al pueblo, ¿y quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? El mismo pueblo. Igual Mateo capítulo 13, verso 55. A Mateo al 58 a Jesús le dijeron, pero nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres hijo de José y de María, y tus hermanos son fulano y fulano y fulano. Ahora mire algo, porque también Jesús y Moisés pasaron por las aguas en Éxodo 14, en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. También son confrontados en la naturaleza en Éxodo capítulo 16. Recuerda que el pueblo se quejó y le pidieron pan a Moisés y Moisés dijo, ¿de dónde yo sacaré pan para toda esta gente? Comida para toda esta gente. Igual Jesús en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, el enemigo le está forzando a que conviertas una piedra en pan. También Jesús y Moisés suben a la montaña. En Éxodo capítulo 20, Moisés subió a la montaña para recibir la palabra, para recibir los mandamientos. Y también Jesús en el capítulo 5 del 1 está allí en el monte de la transfiguración también. Son confrontados con los pecados y la deficiencia de sus seguidores cuando bajan de la montaña. Ambos, Moisés le pasó lo mismo cuando fue a recibir las tablas. Igual Jesús cuando estaba en el monte de la transfiguración. Había una situación ahí abajo. Pero mire algo. Porque cuando miramos esto, suena como si Jesús sube a la montaña en parte para escapar de la multitud y dirige su sermón a sus discípulos. Pero me llama la atención porque sin embargo, cuando miramos a todo lo que escuchan y admiraban de la doctrina de Jesús, porque dice la Escritura que él le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice la Escritura, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. La postura tradicional para la enseñanza rabínica
era estar sentado. Y al sentarse, Jesús le está enseñando, le está diciendo el propósito con el que él se expresan las palabras de esta introducción, señala la importancia del mensaje. En la obra de Lucas, Jesús descendió con ellos y se paró en un lugar llano. Lucas capítulo 6, verso 17. Pero Mateo en el capítulo 5, verso 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres de espíritu. Dice Lucas, Dios comenzó los 10 mandamientos, el decálogo, la tabla. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Éxodo 23. Es la fundación en la que se basan todos los otros mandamientos que el Eterno dio a Moisés. La persona que no es leal al primer mandamiento no estará muy inclinada a seguir a ninguno de los otros. La persona que es leal al primer mandamiento tratará de honrar todos los demás. Por eso es que de la misma manera Jesús empieza las bienaventuranzas con un aire de gracia, un aire de bendición. Y la primera bienaventuranza es tan fundamental como el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés. Oiga bien, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que dependen totalmente en Dios, también están dispuestos a lamentar por un mundo sin Dios y acercarse a los demás en un espíritu de gentileza y a experimentar hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para pobreza es la palabra potochoi, es una palabra griega, y esa palabra significa pobreza total. La pobreza verdadera es una cosa cruel, rompe a la gente, sufren, son confrontados a diario con una propia flaqueza. Saben bien que en una pequeña obra de caridad pueden hacer muchas diferencias. Ahora, acá la palabra de Dios dice que buscan ansioso un gesto o mirada que le prometa ayuda. Desea un poco de caridad, ansía por un poco de dignidad, de pie ante Dios. Los pobres de espíritu son así. Son gente que entienden que ellos dependen totalmente de Dios, que dependen de su misericordia, que dependen de su provisión, que dependen de su protección, que dependen de su ayuda. Confían totalmente en el Eterno. No traen nada en las manos que Dios necesite y nada en los corazones que le inspire Dios a aceptarle. Vienen en su pobreza esperando recibir algo de sustancia. Vienen quebrados esperando ser remendados. Vienen en su pecado esperando recibir perdón. Ahora, vienen en sus angustias esperando ser confrontados o confortados, mejor dicho. Vienen en su enfermedad esperando ser curados. No vienen haciendo negocio porque no tienen nada que ofrecer. Es precisamente su humildad, su capacidad de abrirse, lo que le hace tierra fértil para recibir la bendición del Eterno. Jesús nos dice: un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mateo 19, 23. Dice: Dios tira de nosotros hacia Él, pero la riqueza y el poder tiran de nosotros hacia adentro. La más grande nuestra riqueza, lo más que la queremos, lo más que confiamos en ella y lo menos que sentimos
una necesidad de la ayuda de Dios. Lo más difícil es encontrarnos rotos ante Dios. Y sin embargo, cuando los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús contesta, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Capítulo 19 del 25 al 26. Debemos tener cuidado, entonces, de no canonizar a aquellos que no tienen dinero y demonizar a aquellos que lo tienen. Debemos tener cuidado de canonizar a aquellos que no tienen dinero y demonizar a aquellos que lo tienen. Hay gente pobre que es malvada hasta los huesos. Y gente rica que es demasiado generosa. Es el corazón, no la cartera, no la cuenta de banco. Es el corazón lo que le importa a Dios. En la bienaventuranza, en el 2:7, dice, la promesa es futura, será. En bienaventurado, la promesa es en el presente. Es los pobres de espíritu y aquellos que son perseguidos poseen la bendición del reino ahora. El verso 4 de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Esta bienaventuranza encuentra su raíz en el capítulo 61 del verso 1 al 4 del libro del profeta Isaías, donde Dios unta una persona para recoger a los que tienen el corazón roto y confortar a los que lamentan. La promesa es que recibirán consolación. La persona de fe lamenta el mundo tal como es ahora, pero no por cómo será. La persona de fe vive bajo la promesa que el reino vendrá y que Dios vendrá las cosas, pondrá las cosas como deben de estar. Cuando usted tiene fe, aunque la gente le diga lo que le diga, Dios va a poner las cosas donde Él las tiene que poner. Dios tiene que traer orden y Dios va a traer orden porque Él es el eterno. Él es el creador de todas las cosas. La persona de fe será confortada en el futuro cuando Dios ponga las cosas bien, pero también es confortada en el presente por la promesa de ellos. El capítulo 5, verso 5 de Mateo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso no es una buena traducción. Proporciona un sentido de timidez que Jesús no intencionó. Para comprender esta bienaventuranza tal poco comprendida, debemos mirar la palabra hebrea y también la palabra, el contexto griego. Y Jesús cita el Salmo 37, verso 11. En ese salmo, los leales han perdido su tierra a los malignos, pero el salmista le asegura que los malignos como hierba serán pronto cortados. Él le clama, espera en Jehová y haz el bien en la tierra y en verdad será alimentado. Él promete, pues, de aquí a poco no será el malo y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este salmo promete vindicación para aquellos que se mantienen fieles ante la adversidad. Su tierra será restaurada.
Todo el que se mantenga fiel a la palabra, al Eterno, a Jesucristo, al Padre, en el nombre de Jesucristo, que se mantenga fiel a su palabra. Dice la palabra aquí que no perecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este salmo promete vindicación para aquellos que se mantienen fieles ante la adversidad. Su tierra será restaurada por su propia fuerza, pero no como una herencia de Dios. La palabra hebrea traducida como manso en el Salmo 37 y acá en Mateo, se la voy a mostrar la palabra hebrea porque es muy importante. Porque cuando nosotros vemos esa palabra, es la palabra anawim, que significa manso, esa palabra en el idioma hebreo. Y esa palabra me gustó porque el significado de esa palabra se usa para describir cuando dice a Moisés, aquel varón Moisés que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, en Números capítulo 12, verso 3. Y me llama la atención porque dice allí que Moisés era más manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés demuestra su anawim, que es la palabra hebrea para manso, en el arbusto ardiente, en la zarza que allí arde. Tiene miedo de mirar a Dios en Éxodo capítulo 3, verso 6. Y Moisés hace una protesta y dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? En el capítulo 3, verso 11. Y responde aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. En Éxodo 4:1. Finalmente, en su desesperación dice, ay Señor, yo no soy hombre de palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. En Éxodo capítulo 4, verso 10. Ahora, pero aunque parece humilde en la presencia de Dios, Moisés no es tímido delante del faraón. No se refrena en actuar. Aunque sus acciones resulten en la plaga que devastan los egipcios, su gentileza resurge cuando los israelitas hacen el becerro de oro. Y Moisés le implora a Dios por sus vidas en el capítulo 13 de 32, verso 11 al 14. En ocasión no es tímido. ¿No se da cuenta cuántas personas? No, es que yo no sé hablar, es que yo no sé orar, es que yo no... Come on, pero con los amigos no son tímidos. Entonces, cuando tú entiendes y te dejas moldear por Dios, vas a entender eso. Por eso es que el gentil corazón que tenía Moisés era para la gente que se rinde ante la ira de Dios. Pero después se rompe la tabla con el enfado cuando se encuentra con la gente bailando al pie de la montaña, cuando él viene bajando con las tablas y encuentra el pueblo allí en fiesta y en bebedera y haciendo de todo. Sin embargo, allí él se rompe en ira. Ahora, mire algo. Me llama la atención porque hay otra palabra que me gustó a mí, que es una palabra griega para manso, que es la palabra praus. Esa palabra... Jesús describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. En Mateo capítulo 11, verso 29 también. Mateo describe a Jesús como un rey manso, sentado sobre una asna. En el capítulo 21, verso 5. El griego que habla sobre esto, Jesús modela a praus en su juicio, cuando rehúsa defenderse, es fuerte y está en control, pero rehúsa hacer declaraciones en su favor o defenderse. Y, sin embargo, no podemos llamarle a Jesús débil o tímido. Tira la mesa de los mercaderes y usa el látigo para echar los animales del templo. Hace que su lengua, un látigo contra los fariseos. Y si Jesús demuestra autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Enseña con autoridad, sin ser débil, como solemos pensar de la debilidad. Si Moisés y Jesús son modelos de lo que es la palabra anawim, que es en hebreo, y praus, que es en griego, la palabra manso, su comportamiento sugiere un verdadero significado de esta palabra. Ninguno persigue enriquecimiento. Tanto Moisés como Jesús, ninguno perseguían enriquecimiento personal.
Ambos, sin embargo, son forzosos al sostener un principio o al proteger a los vulnerables. Me llama la atención porque ninguno persigue enriquecerse. Una traducción coloquial podría ser: benditos sean aquellos que no tratan de llenar sus propios nidos de plumas, porque Dios se lo llenará por ellos. La sorpresa está en que Jesús promete que los praus, recuérdense que la palabra praus en griego es los mansos, heredarán la tierra. Y presumimos que Dios le dará el cielo, pero Jesús le promete la tierra. La palabra heredar es la pista, le da la herencia que ellos reclamarían para sí. Por eso es que, entrando al verso 6 del capítulo 5 de Mateo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. La palabra hambre y sed significan menos para nosotros ahora que a la gente de los tiempos de Jesús. Cuando leemos esto, no nos damos cuenta del potencial que hay detrás de esa palabra. Cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sed, bebemos. Refrigeremos la comida para preservarla y el agua para enfriarla. Compramos en supermercados llenos de alimentos. Esta abundancia que a expresar frustración cuando el sistema no funciona perfectamente. Ahora, era muy diferente en la época de Jesús. Gente raras veces comía carne. Y a menudo una persona hambrienta no puede pensar en morirse de hambre. ¿Por qué? Porque no había mucha comida. Una persona sedienta no puede pensar en mucho más que en agua. El pasar hambre y sed significa estar totalmente enfocado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Benditos sean aquellos que están completamente enfocados en la justicia. Benditos sean los hambrientos y sedientos por la santidad personal. Benditos sean aquellos que sufren por vivir en un mundo donde la gente viva en buenas relaciones. Benditos sean aquellos que esperan que el reino venga a la tierra como en el cielo. Benditos quedarán satisfechos. Dios le dará lo que ellos añoran. Sus sueños se harán realidad. Y cuando los sueños se hacen realidad, los sueños no estarán huecos. Sus sueños no estarán huecos, como a menudo resulta pasar con los sueños realizados. No encontrarán la vida, que la vida sigue vacía. No estarán perdidos, quedarán satisfechos. Qué tremenda promesa nos da el Señor. El verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. La palabra traducida como misericordia es una palabra griega que se llama etlemon. Y esa palabra se refiere a actos concretos de misericordia en vez de simplemente una actitud de misericordia. Antecedente, la palabra hebrea es chesed, que significa capacidad. Oiga lo que significa misericordia en el hebreo. Significa la capacidad de entrar en la piel de otra persona hasta que podamos ver cosas por sus ojos, pensar con su mente y sentir con sus sentimientos. Bendito sea el Eterno. Jesús pronuncia una bendición sobre la persona que siente dolor por otra persona y actúa para aliviarla. Jesús promete: ellos alcanzarán chesed, ellos alcanzarán etlamón, que es la palabra griega, y chesed es griega, hebrea. Misericordia es una enseñanza consistente con el Nuevo Testamento, que en realidad solo lo misericordioso recibirán misericordia.
En este testamento Jesús nos enseña a orar y dice en el capítulo 6, verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aleluya. Y si usted va al libro hay dos veces cita en Osea capítulo 6, verso 6, el cual proclama un llamamiento por la misericordia en vez de sacrificio. En el capítulo 9, verso 13, en el capítulo 12, verso 7, nos da la parábola del sirviente que no perdona, condenado a la persona que falla a prueba de la misericordia. Condena a los escribientes y los fariseos por su escrupulosas atención al diezmo, mientras que no prestan atención a asuntos más importantes como justicia y misericordia. Y fe. En la naturaleza de Dios, demostrar misericordia, pero Dios requiere que nosotros también lo compartamos. La primera prueba, la obediencia de ética de Jesús, no es si el obedecer le hace a uno más fuerte moralmente, si no le hace a uno más tierno, misericordioso. Si es verdad que los misericordiosos recibirán misericordia, también es verdad que aquellos que han recibido misericordia estarán más dispuestos a dar misericordia. Y habiendo necesitado misericordia, ellos pueden simpatizar con aquellos que la necesitan. En este sentido, la misericordia es cíclica. Es cíclica. La cuestión es cómo empezar el ciclo de misericordia. Dios lo hizo, amarnos cuando todavía éramos pecadores. La misericordia se origina en el eterno. Cuando éramos pecadores, cuando no valíamos tú y yo nada, Él tuvo misericordia. Por eso tú tienes que tener misericordia. La misericordia, tú quieres misericordia, tú tienes que tener misericordia con otro. Si tú criticas a otro, tú tienes que entender que a ti te van a criticar. Si tú hablas de otro, tú tienes que entender que de ti van a hablar. Practica la misericordia. La misericordia es cíclica. El verso 8 de Mateo capítulo 5, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el Eterno. Jesús adapta aquí, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús está adaptando el Salmo 24, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4. Donde él dice allí, dice el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar de su santidad? El limpio de mano y puro de corazón. Esa palabra corazón es la palabra cátaros. La palabra cátaros griega que significa, no es corazón, significa pureza. La palabra griega pureza significa limpio, no sucio. Jesús avisa, del corazón salen los malos pensamientos, los muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, la mentira, que es el plato del día, la exageración, la mentira blanca, la mentira planeada, la mentira piadosa, la mentira en general, la mentira blanca, la mentira negra y tantas cosas del corazón salen. Y bendice a los que tienen un corazón puro, no ha sido ensuciado por estas maldades. Cátaros, puros, también significa que no ha sido modificado, que no ha sido cambiado, no ha sido mezclado con otras sustancias o su sustancia. Este puede ser el significado más importante de esta bienaventuranza. El corazón puro se devota completamente en Dios. Encuentra un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Vende todo lo que tiene para comprar una perla de gran valor. La persona con un corazón puro tiene integridad. Su declaración de fe se mantiene
en actos de fe. Jesús dijo en una oportunidad, Pedro, voy a orar por ti para que tu fe no desmaye. Una de las cosas que debemos de orar continuamente en medio de tiempo catastrófico, en medio de presión, en medio de incertidumbre, es pedirle al Eterno que nuestra fe no mengüe, que no falle, que se mantenga, porque la fe es la llave, la fe que te mantiene conectado, es el combustible que te mantiene a ti creyéndole a Dios, que lo que Dios dijo es veraz y es fiel. Dice, pecadores, una de las cosas que me llama la atención es que lo opuesto de un corazón puro es un corazón dividido. Trata de servir a dos amos solo para terminar amándole a uno y odiando al otro. Jesús avisa, no podéis servir a Dios y a Mamón, que significa riqueza, es la palabra griega, Mamón, para riqueza, 6:24. Santiago dice, alegraos, alejaos, alejaos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Santiago 4:8. Para ellos verán a Dios. La promesa es que el que es puro de corazón verá a Dios. Es una recompensa justa para el que le sirve a Dios. Y me llama la atención, hay una nota de un escritor, de un gran hombre poderoso que se llamaba C.S. Lewis. Este hombre dijo, tenemos miedo de que el cielo sea un soborno y que si lo hacemos nuestra meta, ya no seremos desinteresados. No es así. El cielo nos ofrece nada que un alma mercenaria pueda desear. Se le puede decir a los de corazón puro que verán a Dios, porque solo los puros de corazón lo desean. El verso 9 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, esa palabra eirenopoí, una palabra griega que deriva de la palabra eirene, que significa paz. Y Mateo escribe en la bienaventuranza en griego. Jesús, sin embargo, habla arameo, que era la lengua que Jesús hablaba, porque para los tiempos de Jesús el hebreo era una lengua muerta y solamente los rabinos y los sacerdotes y los que estaban en el templo eran los que hablaban el hebreo, pero y los que interpretaban las escrituras. Pero Jesús, el pueblo, hablaba arameo. Ahora, la palabra hebrea para shalom, que es la palabra que vamos a comprender, que es la palabra que es bienaventuranza, donde está la bienaventuranza, donde dice bienaventurados los pacificadores, que habla de paz, es más que una ausencia de conflicto. La palabra paz es más que una ausencia de conflicto. Es la presencia de armonía y de hermandad. Jesús pronuncia bendiciones, no para ellos que evitan conflictos, sino para ellos que hacen la paz. El evitar conflicto pasivamente puede permitir que maldad surja sin refreno. El hacer la paz, paradójicamente, puede incluir la fuerza. Dos ejemplos. ¿Cuánto no mató Adolf Hitler allá en Alemania? Mató millones de judíos. Causó la muerte. Muchos millones. ¿Y qué usted cree? Que el apaciguamiento lo que trajo fue que sació simplemente el ánimo de su apetito. En este caso, lo que hicieron la paz fueron los soldados aliados que llevaban rifles durante las sublevaciones de aquello. ¿Se acuerdan también cuando Martin Luther King por los años 1960, las sublevaciones de los derechos civiles, que un miembro de una congregación criticó a Martin Luther King diciendo que creaba problemas? En su parecer, el hecho de que Martin Luther King le seguían problemas demostraba que King debería ser malvado. Eso fue lo que este hombre decía. Pero si el conflicto va a la escuela, a amos que son
machos en vez de a Jesús de Nazaret, si se centra en el éxito en vez de centrarse en el sermón del monte, si es más marxista que bautizado, se demonizó, dice un escritor. Ahora, para ellos serán llamados hijos de Dios. La promesa es que los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. La frase hijo de Dios es otra manera de decir una persona que sirve a Dios. Y voy a concluir con esto porque ya el tiempo se me fue muy largo. Quiero concluir con esta parte, aunque tenga que volver a continuar con esta. Sigo. El verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Los primeros cristianos fueron perseguidos por una variedad de razones. Los judíos les perseguían por considerarlo herético. Saúl persiguió a los cristianos por esa razón. Judíos y romanos acusaban a los cristianos de actuar de una manera inmoral. Las palabras en la última pesa o cena del Señor, la Pascua, es este mismo cuerpo, esta es mi sangre. Trajeron acusaciones de canibalismo a ese banquete, y el beso de paz trajeron acusaciones de inmoralidad. También se habla, decían que usted sabe cuántas cosas trajeron. El rehusar por parte de cristianos proclamar César es el Señor trajo acusaciones de traición. Al mismo tiempo que este evangelio fue escrito, cristianos eran perseguidos. Este evangelio le ayudó a ver esta persecución en perspectiva. Bendito sea el Eterno. Por eso es que la bendición es ofrecida no por todos los que son perseguidos, sino por los que padecen persecución por causa de la justicia. Si experimentamos persecución, debemos preguntarnos si es porque hemos actuado justamente o simplemente hemos sido ofensivos. Si experimentamos persecución, debemos preguntarnos si es porque hemos actuado justamente o simplemente hemos sido ofensivos. En estos casos es preferible buscar el consejo de la iglesia, porque para la persona que está sufriendo es difícil ser objetiva. De todos modos, está claro que cuando se opone la maldad, usa todos los trucos para mantenerse en pie. Justicia invita persecución. Notar el paralelo. Por causa de la justicia y por mi causa. La promesa es, suyo es el reino del cielo. Otra vez se repite la promesa en el versículo 3. Así que en esta noche he podido compartir un poco de esta bienaventuranza con usted. Permite el Eterno que nosotros podamos poner por obra la palabra de Dios y practicar estos mandamientos, practicar las escrituras. Óigame bien, de una cosa estoy seguro, que si usted obedece a la palabra de Dios, nunca será avergonzado. El Eterno nunca te dejará en vergüenza. El Eterno siempre cumplirá su palabra. El Eterno siempre será tu muro y tu antemuro alrededor de ti. Permite al Eterno que esta palabra haya sido una palabra que pueda bendecir tu vida y que pueda entender el propósito de esta palabra de parte de Dios.